con la serie de mensajes que estamos teniendo sobre las cartas, sobre la carta de Pablo a los Filipenses. Ustedes saben que esta es una carta que destila gozo. Su tema es el gozo en Cristo. Y este hombre de Dios habla del gozo en cada capítulo. Y en medio de circunstancias totalmente adversas para él, nos enseña la gran lección que el gozo es una obra de Dios en nuestra vida, es resultado de la obra de Dios en nuestra vida y no depende de las circunstancias, es el resultado de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Y cuando hablamos del gozo, el equilibrio es algo que debe estar presente. Nosotros somos por naturaleza pendulares, solemos irnos siempre a los extremos. Y si en una parte de nuestra vida hace falta el equilibrio, es también para poder gozarnos. Y vamos a ver algunas áreas en las cuales es sumamente importante. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos, reconociendo nuestra incapacidad humana, suplicándote, Señor, que tu Espíritu hable por medio nuestro. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, lo que es cierto de ejemplos humanos no es cierto con relación al Señor Jesucristo. Por ejemplo, si se trata de un presidente o un hombre de Estado, un inventor, un novelista, un atleta, o estamos hablando de un artista, estas personas pueden ser grandes ejemplos. Y con esos ejemplos podemos sentirnos inspirados, motivados. Sin embargo, esos ejemplos humanos son incapaces de capacitarnos. Pueden motivarnos, pueden inspirarnos, pero no tienen poder para cambiarnos. Ahora, cuando hablamos del Señor Jesucristo, las cosas son totalmente diferentes. En efecto, Él nos dice a cada uno de nosotros: ¿quieres vivir mi vida? Pues aquí está el poder para que puedas hacerlo. O sea, Él nos fortalece en nuestro interior, Él nos capacita, Él nos habilita a través de su Espíritu Santo. Y qué importante es que nosotros recordemos eso a la hora de vivir la vida cristiana. En mi experiencia personal, habiendo fallado mucho más de lo que he tenido éxito en mis sueños, digamos, personales, qué estimulante es saber esto. Y creo que tú tendrías que decir lo mismo, ¿no? Habiendo estado sumergido en pecado toda nuestra vida, por una naturaleza que arrastramos, pecaminosa, y prácticamente luchando por sacar la cabeza del agua para respirar, podemos encontrar esperanza, y una gran esperanza, en la capacidad que Él nos da, no solo de respirar, sino de poder nadar libremente. Cristo no solamente vivió una vida ejemplar, que nos deja para que la imitemos, sino que nos da el poder para realizar lo mismo. O sea, Él nos da un patrón para que lo sigamos por fuera, y al mismo tiempo nos da el poder interior para lograrlo. Y entonces esto produce gozo, porque no hay gozo mayor que el gozo de la obediencia. Y cuando Dios nos pide algo, no es para vernos fracasar. Dios pone ante nosotros grandes desafíos a través de su palabra, expresados por medio de mandamientos, pero a la vez nos da el poder para cumplirlos. Y habiendo establecido el papel que Cristo juega en nuestra vida cristiana, esto nos trae de regreso a la carta de Pablo a sus amigos de Filipo. Y en esta misiva, donde el tema del gozo desborda, él detalla la importancia de mantenernos equilibrados cuando enfrentamos diferentes retos en la vida.
Y este equilibrio en medio de nuestro andar terrenal es el que hace posible vivir con gozo. Y al hacer esto, Pablo especifica 3 tareas o 3 áreas significativas con las que debemos lidiar. Y precisamente en ellas necesitamos el equilibrio. Primero, equilibrio o equilibrando el propósito y el poder. En segundo lugar, equilibrando la actitud y nuestras acciones. En tercer lugar, equilibrando la seriedad y el gozo. Primero, equilibrando el propósito y el poder. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bueno, aquí habla de ocuparse de la salvación. Un momento. Esto parece enseñar que podemos perder la salvación. De hecho, es probable que alguna persona que cree que la salvación se pierde le vaya a citar este versículo. Ahora, ¿qué es lo que dice? Lo que dice, solo eso. Y la idea de ocuparnos en la salvación se refiere a vivir por fe, llevándolo todo a cabo correctamente. En otras palabras, a nosotros como pueblo de Dios se nos llama a la obediencia. La salvación es una obra de Dios, totalmente de Dios. No podemos aportar nada a esa salvación. El sacrificio de Jesucristo es suficiente. Y tenemos acceso a esa salvación a través de la fe. Y dice la Biblia: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero el hecho de ser salvos implica también obediencia. La fe sin obras es muerta. Una fe auténtica se va a traducir en una vida obediente. Una fe genuina es una fe que va a perseverar. Una fe real es una fe que se va a ocupar en la salvación que ya tiene. Es interesante que la palabra traducida ocuparse en fue el término griego utilizado para trabajar en una mina o laborar en un campo. En cada caso hay beneficios que vienen como resultado de una vida diligente. La mina producirá elementos valiosos o metales. El campo traerá cosechas. O sea, el sentido del versículo es este: ocupándonos en nuestra salvación, llevamos todo el propósito a su fin. Llevamos a cabo nuestra razón de existir. Así que no podemos quedarnos cortos. Por eso lo dice la Biblia: como siempre habéis obedecido. Está haciendo énfasis en la obediencia. Y ahora ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, verso 19, y voy a decirle en otras palabras, con otros versículos o con otros versículos, algunos ejemplos de lo que es ocuparse en la salvación. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es un llamado a la santidad, es un llamado a la entrega. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, primera a los Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27,
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, venga a ser eliminados. Y también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, verso 1, segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice la palabra: en cuanto a las cosas que me escribisteis, disculpe, estoy leyendo primera vez, segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, Dios hace una obra que la va a terminar, pero eso no excluye la parte que nos toca a nosotros. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la obediencia es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Ahora, lo extraordinario, lo maravilloso de todo esto es que aún esa obediencia no la hacemos en nuestras propias fuerzas. El mismo Dios que nos ha regenerado, que nos ha hecho nacer de nuevo, nos da el poder para vivir en esa obediencia. Pero aquí hace falta equilibrio. No podemos decir, bueno, como Dios hizo la obra, yo me quedo pasivamente e indiferente en cuanto a mi responsabilidad como cristiano. Una actitud así es una actitud que está ignorando que la Biblia está llena de mandamientos para el pueblo de Dios. Es una actitud equivocada. También están aquellos que dicen, bueno, como yo tengo que ocuparme de la salvación, mi obediencia tiene que ser en tal nivel que me asegure que no vaya a perder la salvación. Por eso mencionaba que tiene que haber un equilibrio. Dios hace una obra en nosotros, nosotros tenemos que obedecer. Y aún en la obediencia, dice el verso 13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos está diciendo que Dios es el que infunde en nosotros energía, tanto a los deseos como a las acciones. Dios hace una obra en nosotros, no nos deja solo en la obediencia. Sigue aquí presentando la necesidad de equilibrio, y ahora es entre la actitud y las acciones, los actos. Dice el verso 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no habéis corrido en vano, ni en vano habéis trabajado. Aquí hay un consejo del apóstol Pablo. La primera parte representa el lado negativo, la segunda el lado positivo. Las dos partes presentan el equilibrio necesario. Por ejemplo, negativamente es un llamado a vigilar nuestras actitudes. Y una mala actitud se revela de dos maneras: algo que hacemos a solas. Dice, haced todo sin murmuraciones. Y algo que hacemos cuando estamos con otros, contiendas. Ambos pecados nos pueden robar el gozo. Son ladrones de gozo, son salteadores de gozo.
Por eso dice la palabra, haced todo sin murmuraciones y contienda. Dice todo. O sea que se despojen de las murmuraciones de manera definitiva. Porque no es posible vivir con gozo y vivir murmurando. No es posible vivir con gozo y estar constantemente en peleas. Hay que dejar eso. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué es murmurar? No es quejarse y protestar en alta voz. Más bien es una expresión de descontento entre dientes, murmurando. ¿Sabe? Cada vez que yo digo esto me recuerdo del hermano Carlos Daniel. No por él, sino que ellos tienen un perro, no sé si todavía lo tendrán. Pero en una ocasión me dijo Carlos Daniel, pastor, mire lo que hace este perro. Y él fue a donde estaba el perro y lo regañaba, y cuando regañaba al perro, el perro empezaba. De verdad, yo no sé si todavía tendrá el perro, pero es increíble como el perro se ponía. Eso es murmurar. El perro en su forma está protestando, se está quejando. Ese es el murmurar. Son sordos comentarios negativos, quejarse y lamentarse. Y repito, es algo que hacemos entre dientes. Ahora, la contienda, sin embargo, ya es un altercado verbal. Es algo que hacemos de mala manera. Expresiones verbales de desacuerdo que despiertan sospecha y desconfianza, dudas y otros sentimientos conturbadores de los demás. Dice la palabra, háganlo todo sin murmuraciones y contienda. Si queremos ir más allá de la mentalidad de cataclismo que gobierna en nuestro mundo de hoy, donde solo usted tiene que acceder a las noticias, ya sea la televisión, en el internet, y la mayoría son malas noticias. Todo es queja, tragedias. Tristemente, ¿cómo podemos nosotros pasar en medio de esa niebla de pesimismo y mantener una actitud de gozo? La Biblia dice, prueba que eres diferente. La gente hoy vive en murmuraciones y contiendas. Constantemente escuchamos personas que están peleando con otros. Y no se trata de un día o de un momento, es constantemente. La Biblia dice, despójense de eso, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El Señor nos ha dejado aquí con una responsabilidad muy especial. Un mundo que la Biblia llama maligno y perverso. No necesitamos ir por la calle gritando, ni haciendo apariciones súper piadosas. Simplemente es un llamado ¿a qué? A brillar, a reflejar la luz de Cristo. Pablo va aquí mencionando 4 diferencias sorprendentes que pueden marcar nuestra vida en el mundo, irreprensibles. ¿Qué significa? Pureza de vida. Una vida sincera y transparente. Nada que esconder, nada que ocultar. No tengo motivos escondidos. No hay lugares secretos. Soy quien la gente ve. Segundo, sencillos. Sin mezcla. Sencillo viene de él la palabra de sincera. O sea, sin hipocresía, sin maldad, con integridad. Dice sin mancha.
Esta descripción se usa o se usaba en los corderos del sacrificio ofrecido en los altares y significaba sin tacha, luminares. El término usado aquí significa que tenemos que brillar como estrellas en medio de la oscuridad. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Sencillamente aferrados ¿a qué? Verso 16, a la palabra de vida. Tienes que abrazar este libro espiritualmente, hacerlo tuyo. Dice Pablo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mi amado, si tú no te agarras, si tú no te haces, como dice, asidos, si tú no te sujetas de la palabra de Dios, entonces vas a perder el rumbo. No vas a poder marcar una diferencia en este mundo en el cual Dios nos ha dejado. No tenemos que hacer expresiones, digamos, exageradas para que la gente vea nuestra fe. Sencillamente dejar que la luz de Cristo brille. La palabra dice en Mateo capítulo 5, verso 16, Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, el último equilibrio, la seriedad y el gozo, verso 17 y verso 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Miren, aquí Pablo está hablando de un asunto serio. Por eso sería interesante analizar la imagen verbal que él nos deja. Fíjense que él habla de la posibilidad de ser derramado en libación. Esto es una imagen de una costumbre pagana que se derramaba un cáliz de vino antes o después de la comida en honor a los dioses que adoraban. Esto se llamaba libación y se derramaba tanto para ganar el favor como para calmar las iras de los dioses. La idea de Pablo es una analogía. Lo que él está diciendo es esto: puede que yo nunca salga vivo de esta. Por eso usa la imagen de la libación. Puede que esta sea mi última experiencia aquí en la tierra. Acuérdense que él estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Puede ser que la voluntad de Dios es que mi vida sea derramada en sacrificio. Incluso si fuera así, incluso si significa el fin de mi vida, este derramamiento en beneficio de ustedes merece la pena. En otras palabras, si esta es mi última prisión, yo me gozo. Aquí encontramos a un hombre equilibrado. Miren, un hombre que está imaginando que podría ser sus últimos días. Y creo que nada más serio que pensar en la muerte. Y pensar que puede estar bien cerca, bien próximo. Es un asunto serio. Sin embargo, la consideración en Pablo no le opaca el gozo, porque el gozo es resultado de su salvación. Él se niega a permitir que la posibilidad de la muerte inmediata le robe la paz. De hecho, invita a sus hermanos en Cristo a que se gocen con él. Vaya, no da la impresión de que está hablando de la muerte, porque dice, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. En otras palabras, yo estoy de fiesta y los invito a la fiesta. Y está hablando de la muerte.
De verdad que uno lo lee y uno dice, ¿cómo es posible? Humanamente no lo es. Pero esto es una evidencia de la especial relación que tenía este hombre con su Dios. Por eso él podía decir semejante cosa. Porque Dios era su Dios y su fe era una fe verdadera. Para él lo que vivía era temporal. Fíjense cómo estuvimos mirando creo que los mensajes anteriores. Para mí el vivir es Cristo, decía él, y el morir es ganancia. Si tengo que elegir, no sé qué voy a escoger. Él estaba dispuesto a seguir viviendo, no era una persona enferma, mental, que dijera, lo que quiero es morirme. No. Él enfrentaba los tiempos que vivía, que no eran fáciles. Si usted lee en la Biblia las experiencias del apóstol Pablo, fue tratado como un criminal, sufrió por la causa de Jesucristo. En su vida se hizo real lo que Dios le dijo: le voy a mostrar cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Y sin embargo, él nunca perdió el gozo. No se opacó su fe ni su esperanza. Vivió en situaciones difíciles, pero él mismo escribió: yo estoy seguro, pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Era un hombre que vivía con la mirada puesta en la eternidad. Tenía los pies en la tierra, hacía lo que Dios le había llamado a hacer, pero sabía que este no es su destino. Hermano, cuando un hombre de Dios o una mujer llega a este punto, no hay nada en esta tierra que pueda robarle el gozo, porque no está enfocado en esto. Sabe que cualquier cosa que pueda ocurrir aquí, ahora, no es comparable con lo que nos aguarda. Si pudiéramos ver lo que Dios nos tiene reservado, la verdad es que estoy plenamente seguro que no quisiéramos demorarnos demasiado. Pero el Señor nos permite ahora andar por fe. Y nos dice, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero terminar este mensaje acerca del equilibrio dejando algunas advertencias. Miren, los viejos hábitos son terriblemente duros de romper. Pero si ya tú has hecho algo una y otra vez y te ha estado demostrando que no funciona, deja de hacerlo. Rompe ese ciclo que te ha encerrado en la rueda donde corres y corres igual que un ratoncito y no terminas tu carrera, no vas a ninguna parte. Decide andar por fe, viviendo cerca de Dios y dejando de jugar al cristianismo. Aquí te dejo una sugerencia. Número 1, domina los impulsos que te van a llevar a volver a hacer lo mismo. Ya eso es un esquema en el que has estado, se te hace familiar responder de la misma manera. Domina los impulsos. Pídele a Dios que te ayude a actuar diferente. Deja que sea la fe la que guíe tus acciones. Somete tu vida a Cristo. Pídele que Él controle cada una de tus acciones. Aprende a vivir con las preguntas, porque las tenemos. Y si no las tienes, van a venir. Cuando lleguen las preguntas, yo creo que no está mal que nos hagamos preguntas, pero debemos responder siempre de la misma manera. La verdad, no sé. Señor, no lo entiendo, pero sé que tú sí lo entiendes.
Y no permitas que alguna experiencia terrenal difícil me robe la paz. Yo no sé qué tiempo voy a estar aquí, pero el tiempo que me permitas vivir, que yo pueda ejercer una influencia en las personas que amo y con los que me relaciono. Y Dios va a contestar esa oración. Hermanos, el gozo, recuerden que es obra de Dios, pero también es una decisión. Una decisión que tomamos. Tenemos la capacidad para vivir con gozo. Podemos elegir el gozo. Y vivir con equilibrio nos puede ayudar a alimentar ese gozo. Que el Señor nos bendiga.